Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco enormemente que nos acompañen hoy a través de la radio, a través de Facebook, bueno, a través de todos los canales en los cuales pueden comunicarse y seguirnos también en Matices. Es el cuarto programa de este año, es el cuarto programa en vivo. Ayer le dábamos a conocer al país en Noticias Repretel que ya hay 700 costarricenses infectados con la nueva variante del COVID-19, que es la XBB. Y entonces yo le pedí a don José Romero, epidemiólogo de la Universidad Nacional, que nos acompañara hoy para entender qué significa una variante, cómo es esta variante y qué significa eso en el comportamiento epidemiológico. Así es que, don Juan José, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, don Randall, y también pues tratar de responder a esas preguntas de la manera más clara posible para que toda la enorme audiencia de este programa le quede lo más claro posible. Entonces podemos ir pregunta a pregunta y trataremos de dar las respuestas más claras hasta donde se pueda. Muchas gracias, Juan José, por acompañarnos y por ayudarme. Nada más permítame saludar a la gente que está en sintonía, a Marco Vargas, que ya está ahí deseándonos feliz tarde, a Tecnosur Mora, a Leo Parra desde Carretera, a Gonzalo Luna, que dice que ese es el mejor programa de la radio. Muchas gracias, Gonzalo, por el concepto. Carmen Rodríguez en Turrialba, Eduardo Quesada, que está en sintonía. Denis dice, me gustaría escuchar un programa con un análisis integral del salario global. Con mucho gusto lo haremos. Miguel Gamboa también, Vargas Flor desde Heredia, y al doctor invitado de lujo, dice Vargas B. Flor. Johanny Artavia, saludos. Magali Prado me vacila porque ando con corbata. Muchas gracias, Magali. Yo odio andar con corbata. Pero bueno, a veces necesito andarla. Vamos a ver, don José. Corbata azul y camisa blanca, eso dice mucho. De hecho es como verde azul, pero okay. Sí, pero todo siempre busca el azul, que es mi color favorito, indudablemente. Okay. Ajá. Don Juan José, yo creo que después de años de pandemia ya todos creemos saber muchas cosas del COVID, pero yo quisiera, por favor, recordar que los virus en general, no es el mismo virus el que siempre permanece, porque el virus no, digamos, si un virus se me mete a mí, perdónenme que hable así poco científico, pero si un virus se me mete a mí no le sirve que yo me muera, porque se muere conmigo. Entonces tiene que ir ajustándome de que me lleve a mucha gravedad, pero que no me muera, porque si no se muere él conmigo, y que se reproduzca más rápido. Y entonces va mutando con el tiempo. Correcto. Explíquenos, por favor, las variantes o las subvariantes, cómo terminamos de Omicron en XBB, que además tiene un nombre vaciloncísimo. Sí. Cuéntame, por favor. Sí, a ver, de hecho, cuando nosotros hace prácticamente 3 años ya estábamos hablando de SARS-CoV-2, no nos imaginábamos en lo que íbamos a parar ahora. Todo el mundo decía, bueno, es un nuevo coronavirus. Pensábamos de una forma, cuando digo pensábamos, me refiero a la humanidad y a la comunidad científica en general. Decíamos, bueno, es un coronavirus que se parece mucho al SARS-CoV original, que produjo muchísimos fallecimientos proporcionalmente a la cantidad de infectados, pero que rápidamente se controló porque no fue muy ágil, precisamente transmitiéndose de persona a persona.
Resulta que los coronavirus existen, es una familia enorme de virus y que tiene múltiples hospedadores, desde mamíferos, aves y otra serie de animales, y presenta la característica de mutar como la gran mayoría de virus. Por el tipo de enfermedad respiratoria que estaba produciendo y porque también hay unos coronavirus que producen resfríos, cerca del 20% de los resfríos o de los eventos tipo influenza que se desarrollan a nivel global, por lo menos así ocurría en la prepandemia, eran producidos por varios coronavirus. Entonces se decía, bueno, estos coronavirus probablemente se transmitan mal de persona a persona, no nos van a producir muchísimo problema, pero resultó que sí. Nos salió, digamos que, careta a la venada y el coronavirus, el nuevo coronavirus, ha ido evolucionando de forma tal que ha tenido las condiciones, eso sí, ha tenido las condiciones a nivel general para ir cambiando en ese proceso de hacer copias de su copia. Pues hay, digamos, defectos al momento de la copia y entonces se produce una nueva variante. Entonces no es el mismo virus que ingresó en esa persona al que luego se va a transmitir a otra persona por diversas circunstancias que podíamos conversarlas acá si usted así lo tiene bien. Pero la idea es que sí, de allá para acá hemos tenido, vamos a hablar de miles en realidad, de versiones del SARS-CoV-2, de las cuales solo algunas han tenido, vamos a decirlo así, notoriedad porque han producido olas pandémicas importantes y entonces teníamos alfa, beta, gamma, delta, luego Omicron por ahí se nos escapó, y algunas otras, y entonces resulta que Omicron viene a ser un virus muy interesante. Estamos siempre hablando del SARS-CoV-2, ¿verdad? Pero Omicron... Una copia exitosa. Sí, sí, resultó ser, digamos, desde el punto de Una vista versión, de perdón, los una versión virus, exitosa. sí, resulta, desde el punto de vista de los virus, resultó ser muy exitosa. ¿Por qué? Bueno, primero porque concentró una gran cantidad de cambios, de mutaciones en distintas partes de su material genético que codifican, o sea, que tienen las instrucciones para diseñar su estructura. Y parte de esa estructura es la proteína de pico, la proteína de espícula, la proteína S, esa que tanto hemos visto, que es la que forma la corona, y que es la que le sirve como llavecita para irse a meter en la cerradura que tienen las células para introducirse, y una vez que se introduce, aprovechar toda la maquinaria de la célula para reproducirse, para replicarse, así se llama en virus, hacer replicación viral, y entonces producir copias que salen de esa célula para ir a infectar otras células, pero también para estar disponibles para ser expelidas del cuerpo de múltiples maneras. Generalmente van a salir por nariz y boca porque tienen que ver mucho con el sistema respiratorio. El SARS-CoV-2 es un virus que, digamos, como muchos lo han llamado, es un gran farsante porque en primera instancia parecía ser un virus únicamente respiratorio, pero, y aquí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado de no intentar gripalizar a la COVID-19, porque es un virus que afecta al sistema musculoesquelético, es un virus que afecta al sistema digestivo, es un virus que afecta al sistema renal, al sistema nervioso, al sistema cardiovascular,
entre muchos, y por eso es que tenemos múltiples sintomatologías, múltiples signos, y también en este complejo que se le ha denominado COVID largo, el long COVID, eh, y también el fenómeno del COVID persistente, estamos hablando de cosas que uno dice, bueno, pero es que me dio un resfrío fuerte, pero ahora siento que siento palpitaciones. O tal vez gente que tuvo el evento completamente asintomático y resulta que comienza con algún tipo de problemas nerviosos, o sea, lo que se llaman, bueno, podríamos llamar lagunazos en Costa Rica, ¿verdad? O nieblas mentales. Y uno dice, ¿pero qué pasó? Yo no tuve nada, solo estuve en contacto con gente con COVID, yo nunca me enfermé, y resulta que si se van a hacer un examen se da cuenta que tienen anticuerpos contra el SARS-CoV-2 y que probablemente esos signos y síntomas que están presentando tienen que ver con un COVID prolongado. Y fue gente completamente asintomática. Entonces, este es un virus que nos viene a dar muchísimos problemas. Ahora, ¿qué pasa con Omicron? Tal vez para responder su pregunta, Omicron ha sido muy exitoso porque es una versión muy evolucionada. Digamos que de Omicron, del linaje de Omicron, se han derivado varios sublinajes, ¿verdad? El BA1, BA2, BA3, BA4, BA5, de BA4, BA5 resultaron BQ1 y BQ11 y así por el estilo, y resulta que ahora del linaje, del sublinaje más bien, del BA2, se sale este XBB y resulta que hay un XBB 1.5 y esto lo que nos dice es que tenemos un virus que es muy hábil para hacer varias cosas. En primer lugar, para infectar más rápidamente. Digamos, antes la llavecita entraba en la cerradura, pero como que le costaba. Siempre era muy ágil, pero ahora resulta que entra rapidísimo, entra muy fácil. Ha hecho una serie de cambios que le permiten ingresar más rápido. Entonces necesitamos una menor carga viral para producir la infección y se necesita muchísimo menos tiempo para producir la enfermedad y para transmitírsela a los demás. Entonces, eso ha ido ocurriendo. Lo que pasa es que, como usted muy bien lo decía, o sea, a mí me enseñaron en la carrera de medicina veterinaria de que un parásito muy malo es aquel que mata a su víctima. ¿Por qué? Porque muerto, siempre se dice, ¿verdad? Muerto el perro, muerta la rabia. Claro. Y ese no es el chiste. La idea es que el virus, el parásito, la bacteria, el hongo se transmita para que garantice su supervivencia. Este virus lo está logrando, ¿verdad? Esta versión de Omicron, como las anteriores, lo están logrando y lo están logrando muy bien. De hecho, tenemos, yo podría apostar casi que lo que fuera, de que tenemos un tremendo subregistro de la cantidad de casos de COVID-19 que tenemos, y ese dato, digamos, de aproximadamente esos 700 casos, probablemente se deriven de los datos que nos da el INCIENSA después de cada cierto tiempo que hacen secuenciación genómica y nos dicen cuántos casos de los que fueron secuenciados en una muestra que, dicho sea de paso, es cada vez más pequeña, y eso ocurre a nivel mundial. Cerca del 90% de los virus que o sea, tenemos una reducción de casi un 90% en la secuenciación de virus a nivel global, y eso también pasa aquí. Entonces, probablemente haya más, haya menos, no lo sé, pero sí es altamente probable que esta variante, la XBB 1.5, que ya en Estados Unidos en algunos lugares ocupa más del 50% de las nuevas infecciones, cerca de 1 de cada 4 a nivel general en Estados Unidos son causadas por XBB 1.5. Entonces, es fascinante todo este asunto de cómo
de una variante que hoy día llamamos ancestral, de aquella de noviembre del año 2019, viene a parar en lo que hoy es, de lo que hoy son las variantes y subvariantes de linajes y sublinajes de Omicron. Déjeme poner, vamos a ver, voy a empezar en un ejemplo para entender una cosa de esta variante. Okay. Digamos que Putin necesita tomar Kiev. Además, voy a ponerlo en términos más complejos. Putin necesita detener a Zelensky, el presidente de Ucrania. Okay. Y entonces, en un primer momento dice, necesito mandar 50,000 soldados a Ucrania. Okay. Y no lo logró. Sigue siendo Rusia el invasor. Okay. Rusia el invasor. Ok. Manda 50,000 y no lo logra. Entonces se los trae acá y forma un equipo élite, ya no de 50,000, sino de 10. Pero esos 10 entran más secretos, con mejores equipos, logran entrar al despacho de Zelensky y lo detienen. ¿Ok? Porque cambia la estrategia. Exactamente. El enemigo sigue siendo el mismo. Sí. ¿Ok? Simplemente se sofisticó y ahora necesita muchos menos soldados para lograr su objetivo. Y por eso, entonces, es que se pasa más fácil también, porque antes yo necesitaba 50,000 gotitas de saliva, discúlpame, para transmitir el virus. Ahora necesito una quinta parte y ya sé que la pasé porque los soldaditos en esas quinta parte de las gotitas son mucho más eficientes porque tienen la llavecita, tienen una mejor estrategia, sí, tienen la llavecita más afinada para abrir. Ajá. Por ahí sí, vamos, no sé. Sí, básicamente utilizando vamos a ver, su analogía, podríamos decir que es algo más o menos como eso. O sea, vamos a ver, el invasor lleva un montón de soldados. Lo que pasa es que podríamos decir, bueno, y son carne cañón, tenían una estrategia definida, no tenían muy claros algunos aspectos de inteligencia, pero precisamente en ese intento logran entender por dónde viene la defensa, de qué manera se defiende, en este caso Ucrania y el presidente Zelensky, cómo se defienden, y entonces dicen, no, aquí la cosa, aquí no se necesita tanto, sino que se necesita menos, pero mejor, ¿verdad? Y eso significa evadir las defensas, por un lado, y la otra ser más eficiente para entrar, ¿verdad? Son dos cosas distintas en el caso de la virología, porque una cosa es la capacidad de ingresar y otra cosa es la capacidad de evadir, ¿verdad? Eso es como que yo evada las balas, ¿verdad? Que serían los anticuerpos, pero la otra cosa es que yo tenga la capacidad de detectar los lugares por donde tengo que entrar y que tenga la cerradura o las herramientas para entrar, la llave, para entrar por esa cerradura. Incluso entonces, sin evadir una sola bala, simplemente cuidándome de que no haya balas por donde camine. Sí, o que las herramientas que yo tengo prácticamente repelan las balas, que es lo que está sucediendo ahorita con XBB 1.5, ¿verdad? Que, y algunas otras versiones de Omicron que tienen lo que se llama escape inmunitario, ¿verdad? Y ese escape inmunitario lo que nos dice es que los anticuerpos que fueron formados por nuestro organismo para defendernos de futuras infecciones, ya fuera por vacunas o por una infección natural, ya no funcionan tan bien con estas nuevas versiones. ¿Por qué? Porque pensemos que el anticuerpo tiene una forma específica que fue así diseñado porque el organismo es lo suficientemente sabio para decir, suave un toquecito, la llave del virus tiene una forma. Si yo logro cambiar esa forma, si yo logro bloquear esa forma, entonces el virus, o sea, la llave ya no entra en la cerradura. Entonces es como que yo, como digo, si viene una llave y yo le pongo un taco de plasticina, no va a poder entrar en la cerradura. Entonces, los anticuerpos son como ese taco de plasticina que se va a ir a pegar a la llave y entonces no va a entrar. ¿Qué sucede ahora? Que la llave de XBB
1.5, que es del que estamos hablando, cuando viene la plasticina lo rebota, no se pega y entonces siempre sigue con la capacidad de entrar. ¿Por qué? Porque hizo una serie de cambios que dice, venga plasticina, o sea, vengan anticuerpos, no me importa, es poco relevante, igual yo voy a entrar, ¿verdad? Entonces, tiene una serie de mecanismos muy interesantes, pero afortunadamente, a pesar de que ingresa y a pesar de que produce contagio y produce la infección, la probabilidad de producir enfermedad por múltiples cosas, y aquí hay que decir que se suman cosas, la variante es menos virulenta, quiere decir que por sí misma es menos capaz de producir enfermedad grave. Pero aparte de eso, hemos estado expuestos previamente a otras variantes y eso genera cierta memoria inmunológica. Hemos estado expuestos a las vacunas y eso genera cierta memoria inmunológica. Algunos han tenido la suerte de tener infección y vacuna y eso genera todavía mayor memoria inmunológica que los prepara mejor contra estas variantes. Don Juan José, vamos a ver, al subregistro por el que usted está dispuesto a apostarlo casi todo. Ok, creo que todos conocemos algún caso. Además, voy a contarle, yo conozco 3 casos de la semana tras anterior con COVID-19. ¿Okay? Las 3 personas viven juntas. ¿Okay? Caso 1. Alguien empezó a tener síntomas, fue a un laboratorio, se hizo la prueba y dio positiva. Esa persona, por hacérsela en un laboratorio, el laboratorio lo tuvo que reportar al Ministerio de Salud. ¿Okay? Correcto. Caso, ok, sigo ahí, regresa a la casa, las 3 personas se aíslan, viven juntas, insisto. Ajá. A los 3 días, la persona 2 empieza a tener síntomas, pero ya no va al laboratorio, se compra una prueba casera, porque le parece muy lógico que si la persona tiene COVID y yo tengo síntomas, haces la prueba casera, te dio positivo, listo, también tengo COVID. ¿Okay? Y la persona 3 ni siquiera se hizo la prueba casera, porque ella asumió que ya sí, lo que tengo es COVID, porque estas otras 2 personas tuvieron COVID. Si camina como pato y vuela como pato y hace cuacuá como un pato, debe ser pato. Así es. De esos 3 casos COVID de la semana pasada, el que tiene registro las autoridades nacionales es 1. Correcto. Por eso es que usted, porque antes solo le teníamos terror al COVID. Usted decía, estoy tosiendo, y ya usted llamaba a reportar que estaba tosiendo para que hicieran el reporte y además lo mandaban para la casa inmediato. Por eso es que cree que hay un subregistro, porque además creo que ha bajado la mortalidad del COVID. Sí, correcto. De hecho, el subregistro es mundial. Aquí tengo que decir que bueno, dicen que mal de muchos, consuelo de pocos. Bueno, nosotros lo hemos cambiado así, consuelo de tontos, pero en realidad el subregistro es una cosa que ocurre a nivel mundial. Hay algunas estimaciones, inclusive hablando de muertes. Si bien es cierto, hoy estamos hablando de 6.72 millones de personas muertas por COVID-19 en el mundo. Hay estimaciones que hablan de que son inclusive hasta 3 veces eso, ¿verdad? Entre 2.5 y 3 veces eso. Estamos hablando de 14 a 18 millones de personas fallecidas por COVID-19. La misma China, que hoy día está metida en un problema bastante serio, las estimaciones de observadores, digamos observadores objetivos, nos dicen que los datos oficiales están muy por debajo de lo que realmente ocurre, incluyendo los fallecimientos. En el caso de Costa Rica, los fallecimientos por COVID-19 podrían estar levemente subestimados, en el tanto que, si bien es cierto, la persona puede ser que no haya fallecido directamente con la infección, sí pudo haber fallecido por una complicación producto de la infección y puede ser que no se registre así. Pero bueno, esos son
algunos detalles. Ahora, en el caso, o sea, si estamos hablando de casos de infección, definitivamente todos los asintomáticos nunca los vamos a ver. Los que llamamos pausisintomáticos o sintomáticos leves, hoy amanecí con una carrasperilla, qué raro, y entonces chupo Halls, perdón por el comercial, chupo alguna pastilla. Tranquilo. Tranquilo, que por cierto, si quieren publicitar, tienen que mandar un correo. Ok, o le hago caso a mi mamá y hago gárgaras de agua de sal y se me alivia y paso. No tuve absolutamente más que eso, tuve un dolorcillo de cabeza y ya está. Síntomas leves. Puedo tener síntomas moderados y eso sí, son los que ya son tipo de resfrío del sistema respiratorio superior, que puede ser, podríamos llamar la moquera, ¿verdad? Esa molestia en el fondo de la boca, en el dolor de garganta, cierto cansancio. Alguna gente ha perdido con estas nuevas variantes, ha vuelto aquello de perder un poco lo del gusto y el olfato. Y algunos tendrán problemas efectivamente del sistema respiratorio, les faltará el aire y tendrán una sensación, digamos, de ahogo. Cada vez, afortunadamente, son menos. Pero digamos que por ahí anda el asunto del subregistro. Y como usted dice, o sea, uno se hace la prueba y el resto lo asume. Digamos que son casos digamos, son de positivos COVID por nexo epidemiológico autodiagnosticado, ¿verdad? Aquí lo bueno es que alguna gente responsablemente, como usted lo dice, se autoaísla y bueno, eso está muy bien. Otra gente, desafortunadamente, pues en la operación Frijoles, decide tomar los mejores antigripales disponibles en el negocio de la esquina, utilizar la mejor mascarilla disponible para sus condiciones económicas y lanzarse a la calle y listo. De hecho, es lo probable... bloquean, lo bloquean, uno dice, es una gripecilla. Sí. Entonces, ahora, de hecho, es muy curioso. Yo soy pro mascarilla 100%. Entonces, es curioso porque cuando anda uno con mascarilla en el supermercado, en la ferretería, en cualquier otra cosa, lo ven a uno como si uno estuviera enfermo. Y entonces, como que ya nos naturalizamos eso de que la mascarilla está para los enfermos, ¿verdad? Para los que no quieren transmitírselo a los demás. Pero definitivamente el subregistro está cada vez más grande. Y si estamos hablando de esta subvariante o de esta subvariante XBB 1.5, como muchas otras, digamos, gente que fue a pasear el fin de año a los Estados Unidos o a principios de año, digamos, la semana pasada, que tuvieron fuertes resfríos y dicen, no, es que esto es por el invierno y por el frío y que la influenza y que una cosa y que la otra, y bueno, resultó que al final era COVID, o que agarraron allá el virus, se vinieron incubando y acá tuvieron toda la sintomatología de COVID. Se hicieron la prueba y dio positivo a COVID. Digamos, si estuviéramos ahí en la zona noreste de los Estados Unidos, muy probablemente, donde hay una circulación de, ya le digo, cerca del 40-50% de los casos nuevos de COVID-19 son por esta variante. Entonces hay una altísima probabilidad de que mucha de esta gente que no ha sido detectada por el sistema oficial y que por lo tanto no han sido muestreados para la secuenciación genómica que hace el INCIENSA, puede ser que haya digamos, un subregistro importante. Estuve leyendo a la posición de algunos virólogos y de alguna gente que dicen que, bueno, la verdad es que no hay que preocuparse tanto por este virus, y yo discrepo,
Yo sinceramente discrepo porque hay un enorme depende. Yo como profesor a mis estudiantes eh, en las primeras clases siempre les hablo mucho, les insisto mucho del depende. Es que todo depende, depende de mi edad, depende de mi condición de salud, depende de si estoy vacunado o no estoy vacunado, depende de si en mi casa hay personas que tienen compromiso inmunológico, depende de si en mi casa hay adultos mayores que que podrían tener algún problema si eventualmente se enferman, etcétera. Entonces decirle que a los chiquillos que por sí, como eso es una enfermedad que poco importa, porque es una variante que es muy suavecita, como dice alguna gente, entonces los mando al kinder o a la escuela o al colegio sin mascarilla, o que no se cuiden mucho, que no se laven las manos, que de por sí para qué, podría ser muy irresponsable. Entonces yo, pues, que no quiero ser irresponsable y que como profesional en ciencias de la salud eh, tengo el compromiso de hacerlo, aquí la invitación es a no bajar la guardia de ninguna manera en el cuidado personal y familiar. Si cada persona se cuida y si cada familia se cuida, pues pensaríamos que la sociedad en general se cuidaría. Pero vea qué interesante, bueno, gracias a la gente que nos está reportando sintonía. A Reiner, que dice, los médicos de Facebook y TikTok ya declararon el fin de la pandemia. Sí, Eduard Villalobos, que es Randall Rivera, el fiasco periodístico de la ECA. Pura vida, Eduard, avísame cuando estés triste, te llamo porque me subas el ánimo. Rosy Miranda es un ejemplo, y perdón Rosy que te utilice, pero gracias por compartirlo. Como ejemplo, dice, en diciembre me dio una gripe leve, donde la comida, ojo lo que dice, en diciembre me dio una gripe leve, okay, en el que la comida me sabía diferente. El café, que es mi bebida favorita, no lo soportaba por 4 días, pero nunca me hice la prueba. Okay. Digo, no podemos determinar con seguridad ninguno de los dos que era COVID, pero suena a COVID. Okay. Sí, ahí depende de lo que uno diga gripe, ¿verdad? Porque depende de la zona en la que está. Por decir algo, yo soy turrialbeño, entonces pues uno está en Turrialba y le pudo haber dado dengue. Y resulta que el dengue tiene síntomas parecidos a los de la gripe si eliminamos la cuestión de la secreción nasal y eso, pero sí el malestar general, el dolor de cuerpo, y ese asunto de que las cosas le saben a uno feo, ¿verdad? Podría ocurrir, inclusive un rash o algunas cosas podrían ser parecidas. Entonces, uno podría decir que sí fue COVID, es posible, ¿verdad? Pues si uno estuvo con gente con COVID y qué sé yo qué, es probable, ¿verdad? Es probable, y especialmente, yo no sé, pero definitivamente, claro, está esta ola en la que estamos ahorita subiendo, que yo no sé si estamos subiendo tan lento como los datos dicen, pero ahí vamos, entonces es altamente probable. Yo conozco muchísimo, claro, lo que pasa es que a mí mucha gente me escribe o me llama y me dice, Joticas, es que tengo tal cosa y tal otra, entonces yo creo que es COVID, y entonces, pero no voy a ir a hacer la prueba, me hice la prueba casera y me mandan la foto, que esto es muy importante, que lo voy a decir. Ojo, si se van a hacer la prueba casera, asegúrense de seguir las instrucciones del fabricante. Eso significa que si se van a meter el hisopo no se mete así en la naricita suavecito, hay que meterlo en el fondo de la nariz, hasta donde soporten, y tienen que hacer el barridito lo suficientemente bien y después seguir las instrucciones, porque pueden tener un falso negativo. Y entonces se hacen la prueba y dicen, ay, no, negativo, ¿verdad? Esa es una parte. Y la otra es que la más mínima rayita que usted vea es positivo, ¿ok? Es que a mí me mandan fotos y dice, es que apenas se ve, sí, pero usted la ve, ¿verdad? Ese apenas se ve quiere decir sí se ve. No es que tiene que ser así un rosadísimo, ¿verdad? O un rojísimo para que sea positivo. Con que apenas medio se vea, ya es suficiente. Y, ¿verdad? Por aquello del caso de que a veces a uno le dicen, bueno, es que cualquier señal tenue es positivo. Bueno, ¿qué significa tenue?
cualquier cosita que medio se vea. Claro, es interesante. De hecho, por eso toqué el caso de Rosy, porque es ejemplificador. Eh, Dice Marilú Rivera, y gracias Marilú por compartirlo. El 7 de noviembre, mi esposo murió de Omicron B2 y solo duró 4 días en agonía. Es una enfermedad, bueno, vamos a ver, esta variante desarrolla la enfermedad muy rápido. Sí. Porque yo no sé si se acuerdan al inicio, y gracias Marilu, evidentemente, ojalá Dios te dé fortaleza, pero gracias por compartirlo. Al inicio uno decía, bueno, es que uno se expone, 3 días después empieza un síntoma, Los síntomas. como 4 días después el peor de los síntomas, o sea, era una cosa como de cada 20. Marilu nos cuenta que el esposo estuvo 4 días y falleció. Se desarrolla muy rápido la enfermedad en esta variante, don Juan José. Sí, primero que todo, Marilu, lo lamento muchísimo. Los que hemos perdido gente por COVID, entendemos su dolor. Uno cree que no va a pasar nada, pero al final sí pasa. Y como decimos en epidemiología, las probabilidades pueden estar a favor de uno, pero la posibilidad siempre está en contra y desafortunadamente así es. Entonces, uno podría decir que de que BA2 no era tan pintada y resulta que para mucha gente sí lo fue y sí lo sigue siendo porque todavía circula, muy poco, pero circula. Y lo mismo podríamos decir digamos, de estas variantes BA4, BA5, BQ1, BQ11 y así por el estilo, que son las que han circulado durante el último mes y medio. Las personas que están falleciendo en Costa Rica en estas últimas semanas, que ya pasan de 10, pueden alcanzar hasta 15 por semana, están falleciendo por estas variantes. Desafortunadamente, los datos de si estaban vacunados o si no estaban vacunados o cómo era su esquema vacunal o cosas por el estilo, en esto tengo que decir que la caja como que a veces nos queda debiendo, ¿verdad? Y yo quisiera decir, porque por la evidencia que tenemos a nivel mundial y que hemos tenido en diferido de datos de la caja, es que definitivamente las vacunas, a pesar de que son monovalentes, porque ya una le dice, pero es que no es bivalente, y una cosa, pero a pesar de ser monovalente contra la variante ancestral, 3 dosis de vacuna, especialmente cuando cerca del 50% de nosotros ya tuvo una infección, pues nos da una buena protección para evitar la enfermedad y la enfermedad grave, especialmente. La vacuna bivalente, con datos de Estados Unidos, dice que en personas con algunos factores de riesgo evita el 80% de los internamientos. Entonces, que la cosa funciona. Pero sí, es una enfermedad, vas a ver, estas son variantes que producen enfermedad mucho más rápido y por lo tanto, si existen esas condiciones, y ahí es donde están los grandes dependes, si existen esas condiciones, la enfermedad puede, o sea, el virus puede tomarnos y nos vuelca y podría jugar con nosotros y con nuestras vidas. Por eso yo insisto mucho en evitar el contagio, ¿verdad? Pero si no nos queda de otra, hay que evitar el efecto grave del contagio, que es la enfermedad grave, y eso solo se puede hacer con las vacunas. Qué complicado es hablar de futuros prevenibles, de desgracias que no pasan. O sea, es decir, cuando usted se sienta, no sé, y usted dice, bueno, vamos a ver, no sé, voy a poner un ejemplo muy sencillo. No sé, yo estoy en mi oficina aquí en Repretel, entonces resulta que hay una gotera aquí arriba, ¿ok? Y entonces la gotera es muy chiquitica, pero es gotera. Sí. Y entonces yo mando a cambiar el zinc de arriba del techo y el cielo raso. Y no pasó nada. Entonces yo después vienen unos aguaceros, entonces yo digo, bueno, qué dicha que cambiamos el zinc. Entonces alguien me puede decir, no, Randall, es que usted no puede asegurar que porque usted cambió el zinc, no se le cayó el techo en la cabeza en medio matices.
Sí, no lo puedo asegurar porque es una cosa que no pasó. Igual que cuando uno dice, bueno, es que si no existieran las vacunas, ¿okay? Tendríamos 4 veces más hospitalizados. Como no está, o sea, como no está la situación, no la podemos ver, entonces se desaparece, se vuelve casi invisible a los ojos de los críticos. Y cuando digo a los ojos de los críticos, es a un montón de gente, se lo voy a preguntar directamente a José, que dicen, es que ustedes callan del montón de muertos por vacunas. Digo, genuinamente, yo no escojo lo que me gusta que sea noticia y lo que no me gusta que sea noticia. Digo, las noticias pasan. Sí. Si hay un muerto por vacuna, confirmado por la vacuna, yo no tengo la fuerza suficiente para que eso no se haga noticia. ¿Okay? Usted Eso sabe si efectivamente hay miles de muertos por vacunas y todos nos quedamos callados. Sí, bueno, a ver, existe un mecanismo que es el VAERS, por sus siglas en inglés, que es el sistema de vigilancia de las reacciones adversas a las vacunas, que es global. Y ahí viene a cualquier vacuna, no estamos hablando solo de COVID-19. Y ahí se puede ir a ver efectivamente todos los efectos negativos que ha producido la vacuna contra la COVID-19 desde que comenzó a circular en diciembre del año 2020. Y sí, ahí efectivamente uno puede encontrar fallecimientos y puede encontrar casos graves, lo que se llama casos graves, probablemente asociados a la vacuna. Vamos a ver, y resulta que cuando hay cosas que son casuales y hay cosas que son causales, ¿verdad? Y entonces, por supuesto que primero se asumen como causal y se estudian y finalmente se dice, bueno, si esto sí fue causado por, como cuando se dio todo este problema de la coagulación o los problemas, digamos, de coagulación en venas del cerebro o en venas del sistema digestivo, asociados con la vacuna de AstraZeneca. De Oxford, sí, bueno, la que nos pusimos nosotros. Y resulta que todo el mundo decía, ya no me la tengo que poner porque esa cosa pasa, pero uno dice, bueno, es que pasaba en 4 personas por cada millón y resulta que era una cosa que se podía curar. Claro, mató a 4 personas. La complicación mató a 4 personas, pero resulta que fue porque se trataron de una forma que era digamos, siguiendo el protocolo típico para este tipo de evento, pero resulta que la causa no era necesariamente la misma para la que servía para el protocolo, rápidamente se descubrió, se corrigió y de ahí en adelante no hubo un solo fallecimiento más por esa causa. Entonces uno dice, bueno, son miles. Bueno, yo no tengo exactamente el dato de cuántas dosis de vacunas se han aplicado hasta este momento en el mundo, pero son muchos miles de millones. Cuando uno observa los datos de entes serios a nivel global, sea de Asia, de África, de Europa, de América, y tanto de Norteamérica como de Sudamérica o de Centroamérica, al menos, digamos, en los países en los cuales podemos tener cierto nivel de credibilidad. Y nosotros observamos los casos de internamiento, los casos graves y las enfermedades entre personas vacunadas y no vacunadas, definitivamente la vacuna gana. O sea, la vacuna gana en protección y por muchas veces. Entonces, de hecho, ayer conversaba con una colega suya sobre datos en niños y definitivamente la vacuna gana y gana por mucho. Decirle a las personas que las vacunas no producen efectos secundarios es una gran mentira. Usted no lo puede decir y yo tampoco, porque la ciencia lo ha demostrado, sí produce efectos secundarios.
O sea, la gente los reporta, se estudian y efectivamente se dice, sí, produce efectos secundarios. ¿Y puede producir efectos secundarios graves? Sí. En uno de cada 100,000, en uno de cada 10,000, en uno de cada 1,000, en uno de cada millón. Pero se trata de que si nosotros vemos la relación beneficio-costo de aplicar o beneficio-riesgo, más bien de aplicar o no aplicar la vacuna, yo como siempre digo, usted no se quiere aplicar su vacuna, dígame dónde es y yo voy para que me la pongan a mí. Yo en eso he sido claro. Yo, gracias a Dios y a Costa Rica, tengo 4 dosis de las mejores vacunas que se han desarrollado en el mundo, en la historia de la humanidad. Y yo tengo 4 de esas. Y si me dicen 5, voy por ella. Y eso ha hecho la diferencia entre la vida y la muerte para mucha gente, entre el sufrimiento y el no sufrimiento para mucha gente. ¿Hay efectos secundarios? Sí. ¿Hay efectos secundarios graves? Sí. ¿Ha habido muertes? Sí. Yo no las voy a negar. Y sería muy insensato negarlas. Pero decir que se cuentan por miles, sí, claro, puede ser que sean miles, pero estamos hablando de miles de millones de dosis de vacunas que se han aplicado alrededor del mundo. Insisto, y cuando se comparan los datos entre personas vacunadas y no vacunadas, a las personas no vacunadas, les aseguro, les ha ido muy, muy, muy mal comparado con quienes sí nos hemos vacunado. Quiere decir que la cantidad de muertes por COVID sigue siendo muy, 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 muy superior a la cantidad de muertes por vacuna. Por supuesto, pero la diferencia es abismal. O sea, es que uno dice goleada y puede ser el doloroso 7-0 que nos amparon, pero no, estamos hablando de cosas muy, muy, muy grandes. 2:49, doctor, se me olvidó hacer la pausa. Se me olvidó hacer la pausa comercial, así es que permítame hacer la pausa, regreso en el último bloque. Ya regresamos. Como José, ya regreso, permítame un segundo. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. ¡Uy, no! ¡Un retén! ¿Acaso he ido a la inspección técnica? ¡Qué torta! ¿Y ya se me fue la prórroga? ¿Licencia? No te compliques. Ponete al día con la inspección vehicular. Vení a Repuestos La Huaca y prepara tu auto con nuestros paquetes especiales de frenos, suspensión, vidrios y motor. Podrás obtener hasta un 20% de descuento al comprar 3 o más. Matices. Dos de la tarde con 53 minutos. Regresamos con matices. Don José, me quedan 2 minutos al aire, pero quería proponerle un tema de cierre. La peste negra, que es la pandemia más devastadora que ha tenido la humanidad, ¿okay?, tuvo lugar entre 1347 y 1353. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 7 años. ¿Okay? Pero yo tengo la impresión de que los que vivimos en la actualidad, ¿okay?, estamos acostumbrados a avances en todo mucho más rápidos. ¿Okay? Ahora hay un desarrollo, un avance científico importante cada 3, 4 años. El Internet nos ha acostumbrado a que todo se haga así. Antes había que esperarse 50 años del brinco de la radio a la tele, ahora brincamos un año de una plataforma a otra. Es decir, estamos acostumbrados a que todo sea muy rápido. ¿Okay? Es parte de esa desesperación de la vida moderna entender que los procesos pandémicos, como la peste negra, que fue la más devastadora, que duró 7 años, nosotros pensemos que va a terminarse esto, o pensamos que se iba a terminar en un par de meses, don José. Sí, yo creo que tal vez confiamos demasiado en la ciencia y en la tecnología, irónicamente para ciertas cosas, pero para ciertas otras no. Entonces, depositamos nuestra confianza en la ciencia y la tecnología para decir, bueno, esto rápido se acaba, rápido vamos a tener medicamentos, los médicos van a estar súper preparados, los equipos en los hospitales van a estar listísimos, y entonces yo llego con cualquier carajadita, me atienden y ya me voy para la casa y nada sucedió. O comenzamos a ver fallecidos y decir, sí, pero eso le pasa a aquellos, eso no me va a pasar a mí.
es complicadísimo, ¿verdad? Pues cuando estamos hablando de la peste negra, estamos hablando de hace siglos, en que las condiciones sanitarias eran caóticas y que básicamente era una enfermedad que se transmitía precisamente por los roedores y por las malas condiciones de higiene de las personas, hasta que a alguien se le ocurrió que podría estar relacionado con las ratas y con las condiciones de vida. Pero bueno, ahora rápidamente vean que nosotros, o sea, los primeros posibles casos de COVID-19 ocurrieron a finales de noviembre. Digamos que se diagnosticaron y se confirmaron en diciembre. Y ya resulta que a finales de 9, 10, no preciso el dato, de enero del año 2020, la secuencia genética completa del SARS-CoV-2 ya existía. Ya teníamos fotografías electrónicas y todo eso del virus, y rápidamente, si no hubiese sido por eso, no hubiésemos, como humanidad, insisto, desarrollado la cantidad de vacunas candidatas que en cuestión de 4 meses ya estaban listas para seguir todo el proceso digamos, de evaluación de la eficacia, todo el proceso clínico que eso implica, de experimentación clínica que eso implica, para llegar a tener en diciembre oficialmente ya vacuna con los permisos, aunque fuese, digamos, bajo un permiso para uso en emergencia, pero que ya tenía toda la experimentación y todo el desarrollo tecnológico, y entonces funcionó muy bien. Y dijimos, ya salieron las vacunas, esto aquí se acaba, y resulta que venía otra variante, y otra variante, y otra variante. Y lo malo es que, perdón, Randall, no aprendemos. Se acaba una variante, una ola, y decimos, ya esto se acabó, ¿verdad? Y en esto el mundo ha sido muy malo, es de memoria muy, muy, muy corta. Y así ha sido Costa Rica. Y desafortunadamente, bueno, aquí no quiero polemizar porque entonces tenemos que hacer otro programa. Decisiones de política pública se vienen a traer al traste todo lo andado, todo lo ganado en un determinado momento, y entonces se nos olvida lo bueno que hicimos y volvemos a caer. Don Juan José, son las 2:58. Muchas gracias por haberme acompañado. Ha estado muy interesante el programa. Así es que muchas gracias. Para servirle. Yo encantado. Cuénteme con qué canción quisiera irse, don Juan José. Pues igual que las otras veces, yo soy fan de Rubén Blades, entonces me gustaría Amor y Control. Amor y Control. De Rubén Blades. De Rubén Blades. Gracias, don Juan José. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Mañana también tendremos matices hoy tendremos, mañana tendremos matices por dicha en vivo y en horario normal. Ahí está Rubén Blades de fondo. Don Juan José, muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego.